Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Cuando este programa nació hace muchos años, siempre hemos tratado de contarle la otra parte de la información, más allá del análisis de la misma, las cosas que habitualmente la prensa en general trata de esconder o no difunde. Durante el gobierno constitucional de Carlos Saúl Menem, había una oficina en la calle Viamonte que solía ser atendida por un ex jefe montonero llamado Rodolfo Galimberti. Galimberti, que estaba peleado con la cúpula de la organización de hacía años, cuando llegó Carlos Menem al gobierno, logró ingresar junto con varios ex montoneros a la Secretaría de Inteligencia de Estado. Y le dieron una tarea que era la de comprar voluntades de periodistas y atenderlos en una oficina de la calle Viamonte. Galimberti tenía una particularidad. Se iba todos los días a Punta del Este. Vivía en Punta del Este. Iba a Aeroparque, se tomaba un avión, en Montevideo una moto y de ahí a Maldonado. Y cuando no lo hacía todos los días, lo hacía día por medio. Rodolfo Galimberti, que había nacido en el nacionalismo, que pasó por Tacuara y que terminó en Montoneros, era el encargado de contratar voluntades de periodistas en aquella época. Uno de ellos, propietario de la radio más escuchada, de un nuevo canal como era C5, pasaba habitualmente todos los meses a buscar sus dólares frescos por esa cueva de la CIDE que atendía Galimberti. Por ese tiempo existía en la Argentina una posibilidad de la cadena de la felicidad. Los generales cobraban en negro, los funcionarios cobraban en negro. Menem había articulado, además de los sueldos, una escala de premios. Y la llamaron la cadena de la felicidad. Todo el mundo estaba contento. Hemos dicho siempre que en la inteligencia hay periodistas que son del servicio de inteligencia y trabajan de periodistas, y periodistas captados por el servicio de inteligencia. Bien, dicho esto, en todos los gobiernos se cuecen habas y en todos los gobiernos se maneja la información y la acción psicológica. Cuando en Brasil, en Curitiba, estalla el Lava Jato, el juez de la causa empieza a darse cuenta que también en la Argentina se había coimeado por 35 millones de dólares a distintas personalidades. Y el caso de Odebrecht en la Argentina tenía varios gestores. Uno de estos gestores es el Corcho Rodríguez, aquel que fuera pareja de Susana Jiménez y socio de Rodolfo Galimberti. A partir de esta sociedad con Galimberti y de demostrar influencias en el campo de la inteligencia de la época de Menem, empezó a ser una especie de lobismo. Y ahora, cuando el jueves lleguen la información de Brasil, para que Gil Carbó reciba esa información, los brasileños la van a acompañar de un pedido de no hacer difusión inmediata, que no trascienda la prensa en forma inmediata, para que se pueda determinar. Porque lo que va a surgir allí no es quienes recibieron la coima, sino los intermediarios. Y allí es donde Gustavo Arribas, el actual titular de la inteligencia argentina, dicen algunos, aparecería en las listas, dicen otros, ya fue limpiado y no va a aparecer. Bueno, sea como fuere,
lo cierto es que el Corcho Rodríguez aparece como un influyente intermediario, pero no representando a los coimeros argentinos, sino a los que venían a coimear, es decir, representando a los brasileños, representando a Oberlich. Se presentaba como falso influyente, les decía, podemos hacer esto y podemos hacer aquello. Pero surge también aparentemente de información que sale en Curitiba y que va a llegar el jueves, que una de las empresas que forzosamente obligaban en la Argentina a que fueran socios de los negocios que quería hacer la empresa brasileña era Electroingeniería. Una empresa cuyo uno de los socios, Ferreira, fue integrante de Vanguardia Comunista junto con Zanini, y ambos estuvieron presos durante el gobierno constitucional de Isabel por conspirar para voltear ese gobierno en acciones terroristas. Eran compañeros de calabozo. Después Zanini era secretario general de la presidencia y Ferreira uno de los beneficiados con Electroingeniería, que hoy es, entre otras cosas, dueño de Radio del Plata. Y aparentemente esta es una de las empresas que va a aparecer en la lista, según trasciende en Brasil, porque todavía no llegó la información aquí. Pero además de Jorge Corcho Rodríguez, es interesante saber que otro nombre que suena mucho, el de Carlos Wagner, que fue el presidente de la Cámara de la Construcción durante todo el kirchnerismo, y que la empresa suya, Esuco, fue una de las beneficiadas en obras, también está allí involucrado como, al igual que Electroingeniería, una de las empresas recomendadas cuando se venía a hacer negocios de construcción en la Argentina. Mira, el negocio sale, pero en la Argentina hay que contratar a fulano. Y allí entra también el primo del presidente de la República, Ángelo Calcaterra. Primo de Jorge Macri, intendente de Vicente López, y primo de Mauricio Macri, presidente de la Nación Argentina, que se deshizo con Mifflin, otro que aparece en negocios muy raros y rápidos, últimamente, o todavía lo está tratando de terminar, de los papeles que lo ligaban a la empresa que hizo el soterramiento en sociedad con Overdech, o que iba a hacerlo, porque en definitiva recién ahora se está haciendo, del ferrocarril Sarmiento. Y allí aparece entonces, además de Electroingeniería, de Carlos Wagner y demás, aparece Calcaterra, con IESA, una empresa muy ligada a la familia Macri, también en los papeles que va a llegar el jueves. Pero van a venir con recomendación. No lo difundan. Y entonces cuando el jefe de gabinete sale el otro día a decir, exigimos que Gil Carbó difunda, dando a entender que Gil Carbó, que pertenece ideológicamente al kirchnerismo, pudiera estar escondiendo nombres, la verdad es que están poniendo en escena algo que en el fondo ellos no quieren. Y un grupo de fiscales argentinos va a viajar este fin de semana, antes del fin de semana, a Brasil, y la semana que viene va a venir un fiscal brasileño a la Argentina para tratar de cruzar información sobre este caso, que no es tan resonante, sino que va a ser novedoso en cuanto a los intermediarios. Pero que si aparecía, tiempo potencial del verbo, el nombre y apellido de Gustavo Arribas, titular de la inteligencia de la Argentina del gobierno de Macri, dicen algunos no va a volver a aparecer porque ya la gestión se hizo para que no aparezca, y otros porque nunca estuvo. Sea como fuere, las dos versiones circulan en el mundo de la inteligencia y de la información en este tiempo y en este momento. Y dicho esto, y comentado ayer al pasar que el padre del actual jefe de gabinete había sido el segundo de Costa Méndez en la dictadura militar, el padre de Marcos Peña había manejado la economía de relaciones exteriores en plena dictadura,
El anuncio ayer de la salida de Malcorra le da a su hijo, a Marcos Peña, el actual jefe de gabinete, el manejo absoluto de su influencia sobre todos los ministros, porque ya se fue Pratgate y ahora Malcorra, que eran dos que tenían directa llegada a Macri y se manejaban con agenda propia, y eso provocaba situaciones muy complejas. Se disfrazó del estado de salud del marido de Malcorra, que vive en España, y que en realidad ya está mejor, pero que hace rato Malcorra tiene problemas porque lo que ha hecho, y le ha sido de mucha utilidad, fue la agenda telefónica que se trajo porque era secretario del secretario de Naciones Unidas, y entonces era la persona que conocía a todo el mundo, le abrió muchas puertas de entrada al presidente, pero después como canciller dejó varias cosas pendientes, y varias de ellas complejas que la disfrazan en la diplomacia diciendo que por cuestiones personales se va. La verdad, después del fracaso en China, donde Diego Guelar, el embajador argentino en China, que antes fue embajador de Carlos Menem en Estados Unidos, cuando coqueteábamos con Estados Unidos, que ahora maneja los intereses allí, y que era compañero de causa de Galimberti, porque también había sido montonero, le alertó a Macri que no fuera, porque todavía no estaban dadas las condiciones para avanzar en los negocios. Y así fue que se llevó, Macri no le hizo caso, se llevó a todo medio gabinete, se llevó gobernadores y demás, y se vino con las manos vacías. Es decir, no con las manos vacías, se vino con mayor endeudamiento para la Argentina, para negocios de los chinos, y no le podemos vender ni siquiera el aceite de soja. Y esto ya colmó el vaso, y el jefe de gabinete le habló al oído permanentemente al presidente. Llegó el turno de cambiar a Malcorra, y por más que lo disfracen, Malcorra se va por varios problemas. El primero de ellos, recuerden ustedes, fue el escándalo de Malvinas. Fue el primer papelón de Malcorra cuando decidió hablar con el diario británico, el Financial Times, se acordarán ustedes, y le aseguró que las Malvinas ya no son prioridad para el país. A partir de allí se empezó a hablar que su marido era agente británico y no sé cuánta otra cosa, por la barbaridad que había dicho la canciller de Macri. Después salió en abierto apoyo a Temer, el presidente que está tomado con alfileres en Brasil. Lo hizo jugar a Macri a fondo en eso. Luego, con todo, lo hizo jugar al presidente argentino en la candidatura de Hillary Clinton. Tremendo papelón, porque además Macri tenía relaciones anteriores con el actual presidente, con Trump. Quedó muy mal parado. Y Trump se lo hizo notar cuando fue a verlo. Y además, algo que este programa se ocupó, el gasto millonario para todos los argentinos, para una cuestión personal, para su candidatura a ocupar Naciones Unidas, con plata de todos los argentinos. Una extensa gira, ustedes se acordarán, por más de 30 países, fuera de la Argentina, y que finalmente terminó con la cristalización de otro secretario en Naciones Unidas. Pero además de esto, tuvo varios problemas. Yo no sé si ustedes se acuerdan que a finales de marzo, la ministra de Relaciones Exteriores quedó pegada a otro escándalo que por ahora no alcanzó todavía un estado judicial, pero que seguramente puede ocurrir, y que fue cuando se conoció la lista de equipamientos militares salpicado por el embargo, y que Martín Lustó discutió en los Estados Unidos, donde figuraban todo tipo de armas de guerra por más de 2.000 millones de dólares. Malcorra y Lustó y otros legisladores del PRO participaron de uno y de otro modo en este tema, que todavía está allí quieto y que va a tener seguramente en un futuro algún tipo de escándalo. Y además el pedido de organismos internacionales para liberar a Milagros Salas, considerada presa política por la forma
en que el gobierno del radical Gerardo Morales la detuvo. Por lo tanto, en diplomacia, cuando se dice razones personales, es una salida elegante de quien viene patinando feo con varias cáscaras de banana que le ponían desde la casa de gobierno los que la estaban empujando para que saliera porque querían tener dominio. Y Macri elige a alguien que fue vicecanciller de Carlos Federico Ruscau, que en la época de Carlos Menem fue jefe de protocolo de la Cancillería, y que yo le voy a contar un episodio, porque, repito, más allá de la capacidad y del currículum extenso que tiene el nuevo canciller, que después se lo voy a decir, estas cosas no las van a encontrar, entonces se las quiero comentar. Ramón Hernández era el secretario privado del presidente Menem, que en realidad era un hombre de la policía que le habían puesto a Menem para tenerlo marcado, y Menem lo terminó conquistando y lo hizo su amigo y su secretario, y se lo llevó cuando fue presidente como secretario personal. El que van a nombrar de canciller, que ya ha sido nombrado pero que todavía no asumió, quiso hacer un emprendimiento gastronómico con el entonces secretario privado del presidente de la Nación, cuando él era era jefe de protocolo de Relaciones Exteriores. Y aquella vez, algunos por ahí que escuchan se van a acordar, se hablaba de que querían poner en el Tattersall de Palermo un restaurante mexicano. Y cuando empezaron a conocerse que Hernández tenía cuentas en Suiza, Ruscau, cuando llegó en la época de Duhalde, y que lo tenía como vicecanciller, y ya no estaba más Carlos Menem en el gobierno, y había empezado a trascender las andanzas de su secretario privado, lo mandó de embajador a Portugal para sacarlo de la línea de fuego, y allí fue a parar con su humanidad el nuevo canciller de Macri. Cuando él era jefe de el protocolo de la Cancillería, Rodolfo Galimberti y el Corcho Rodríguez eran socios de negocios que se estaban haciendo, y Galimberti manejaba la compra de voluntades periodísticas para la CIDE en una oficina de la calle Viamonte que se manejaba en aquella época. Por lo tanto, todos estamos sujetos al pasado y a las cosas que por allí la prensa no cuenta, y que es interesante que ustedes sepan para ubicarlos. Esto no le quita mérito a Jorge de Furría, que es un hombre de carrera, va a ser el cuarto canciller en toda la historia que llega a ser ministro de Relaciones Exteriores siendo de carrera. Todos los demás fueron políticos. Por lo tanto, le queríamos contar estas cosas para que usted se dé cuenta cómo se va armando el entramado, donde todo el mundo está enganchado con todo el mundo, y como dice vulgarmente el pueblo, cuando se hable un placar hay que tener cuidado porque todos esconden un muerto. Malcorra no se va por la salud de su marido. Es un triunfo del jefe de gabinete que corrió a la última ministra que no le respondía a su voluntad.